Y quiero hablaros en esta mañana, hermanos, de un texto muy conocido, y quiero que vayamos ya a la palabra. Evangelio de San Juan, capítulo 4. Ahora te voy a decir algunas cosas importantes para esta mañana. Y yo le estoy pidiendo al Señor durante esta semana de que el Espíritu Santo, hermano, como lo hizo el domingo, que creo que fue un culto muy especial el domingo, en donde nos habló muy profundamente el Señor, de que también ahora el Espíritu Santo te hable, y que, como leía el hermano esta mañana, de que tu corazón esté dispuesto para recibir la palabra que el Señor tiene para ti, para recibir la palabra que el Señor tiene para ti. Dice Juan, capítulo 4, conocéis el texto, conocéis el contexto, en donde Jesús está haciendo ahí una pequeña gira y va por Samaria. Sabéis que los judíos no cogían por Samaria, sino que daban una vuelta, porque los judíos no se trataban con los samaritanos, eran dos pueblos que no como se suele decir por aquí, que no se tragaban, que no se podían ver, por ciertos acontecimientos antiguos. Los judíos y los samaritanos, bueno, pues no congeniaban mucho, entonces daban una vuelta para no pasar por Samaria, pero Jesús pasa por Samaria. Él pasa por Samaria porque sabía que se tenía que encontrar con una mujer, que se conoce como la mujer samaritana. De ella no se conoce su nombre, sí se conoce como la mujer samaritana, en donde ella dice que va a coger agua de un pozo, y allí tiene una conversación con Jesús. Él le dice que Él es el que le va a dar agua fresca que va a saltar para vida eterna. Y quiero leer desde el versículo 15, te pongo ahí en contexto, y dice el versículo 15, la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro. Di conmigo: dejó su cántaro. Y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved. Ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores.
Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra ¿de quién? De la mujer. Es decir, que la mujer se convirtió en predicadora. Hay de aquellos que están en contra de las mujeres predicadoras, ¿verdad? Algunos, cuando escuchen el vídeo, ¿verdad? La grabación, no estarán de acuerdo con esto, con lo que estoy diciendo. Pero no están de acuerdo con lo que la palabra reconoce. Y es también el ministerio de la mujer. Aún siendo una mujer, le dice a sus discípulos, ¿con una mujer habla? Y es que los judíos no podían hablar con una mujer públicamente. Pero Jesús, como no tiene prejuicios, ni como era machista, Jesús no era machista, él habla con una mujer. Y además envía a una mujer a predicar el Evangelio. Qué bueno, ¿verdad? Pero quiero acabar, hermanos, quiero acabar con lo que dice el texto. Dice, creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aleluya. Hermanos, antes de pasar a este texto que conocemos, que hemos predicado en 1, 2, 3, 4 y en muchísimas ocasiones, porque es un texto rico y de mucha enseñanza, y que yo en esta mañana quiero sacarlo y ponerlo en esa línea sistemática de predicaciones que estamos teniendo aún de lo que estamos hablando de estos últimos tiempos. Y lo quiero sacar y ahora tú me vas a entender, porque quiero posicionarte en todo lo que estamos hablando, para que sigamos siendo entendidos en los tiempos que estamos viviendo. La semana pasada tuvimos, te pongo, hermano, y te doy un breve repaso. La semana pasada tuvimos una palabra que habló profundamente a nuestro corazón, al corazón de la iglesia. La palabra nos despertó, nos visitó el Espíritu Santo, animó, nos exhortó y nos puso en el lugar concreto y correcto, que debe de estar en estos tiempos, en estos momentos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia madura, la iglesia reflexiva, la iglesia que está pendiente a aquel que viene y que viene pronto ya, como Él nos está indicando. Y nos encontramos en un tiempo propicio, un tiempo Cairo, donde Dios nos está hablando por medio de su palabra, para avivar y levantar la vida de aquellos que esperan tener un encuentro con el Cristo resucitado, con el Cordero de Dios. Creo sinceramente que Dios nos está hablando claramente de la situación que está viviendo el mundo. Se dan señales como las que en distintas predicaciones, ¿verdad?, anteriores hemos estado compartiendo y predicando, como la predicación de hace varias semanas sobre ese carácter que se está levantando en la sociedad, en jóvenes, en medio de la sociedad, en hombres y mujeres de este momento que estamos viviendo, como Pablo le indica a Timoteo, ese carácter vanidoso, soberbio, violento, agresivo, hijos que no aman a los padres, etcétera, 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 ¿verdad? Pero también, como decíamos la semana pasada, en esa señal de la apostasía, que Pablo también escribe a la iglesia de Tesalónica, en la epístola de Tesalonicense. La apostasía, la falta de fe, el abandono de fe, el abandono de las creencias en las cosas de Dios. Y son tiempos, queridos hermanos, sacábamos ese texto en Mateo de las 10 vírgenes, porque son tiempos peligrosos. La hora se acerca. Y la iglesia tiene que estar preparada, decíamos la semana pasada, preparada como aquellas vírgenes sensatas, no como tenían las vidas esas 5 mujeres, esas 5 vírgenes que fueron insensatas
y no tuvieron sus vidas, sus lámparas, símbolo del Espíritu Santo y de ese aceite cargadas y llenas, viviendo en la plenitud del Espíritu Santo. 5 de ellas tenían sus corazones preparados y dispuestos para recibir al esposo, pero las otras 5 no. De tal manera que el Señor les dijo claramente cuando se cerró la puerta: no os conozco. Les dice claramente: no os conozco. No las conocía. Decíamos que había asistentes aún en la iglesia, ¿verdad?, que realmente nos traía preocupación y dolor a nuestro corazón, porque bebían de una manera o vivían de una manera un poquito engañados, un poquito despistados, dormidos, aún en los extremos. Si nos ponemos en los extremos y hablamos de la apostasía, aún creyentes que se creen creyentes pero que realmente no lo son. Vuelvo a recordar el texto: no solo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen mi voluntad, dijo Jesús. Por eso, hermanos, nuestras vidas tienen que estar dispuestas, nuestras vidas tienen que estar entregadas, nuestras vidas tienen que estar llenas del Espíritu Santo, llenas del aceite de Dios. Alguien me ha preguntado por la predicación del domingo: bueno, pastor, es una predicación profunda, es una predicación que nos trae exhortación al corazón, que nos hace mirarnos en la palabra, que hace mirar nuestro corazón si estamos ahí, si no estamos ahí, ¿verdad? Pero en esta mañana yo quiero hacer una reflexión contigo y preguntar esa pregunta: ¿yo estoy preparado para recibir a Cristo? Aún más nos vamos al extremo: ¿yo soy hijo de Dios? ¿Soy hija de Dios? ¿Cómo puedo yo identificar que yo soy creyente? No, yo es que me he bautizado, he bajado las aguas. Te digo que eso no te hace creyente. Bajar a las aguas no te hace creyente. Ni tomar la Santa Cena te hace creyente. Ni venir a la iglesia todos los domingos te hace creyente. Ni aún tú hacer obras te hace creyente. Te hace creyente haber recibido la sangre de Cristo sobre tu vida. Amén. Y eso resulta de que tu vida ha sido sellada con el Espíritu Santo, y eso resulta en que tu vida ya no la gobierna tú, sino que la gobierna el poder de Dios. Amén. Por eso quiero en esta mañana compartir este texto. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, vivimos conforme al Espíritu Santo, vivimos en esa dimensión que veíamos la semana pasada, preparados para la venida de Cristo. Cuando Cristo venga, yo salgo al encuentro, o seré de aquellos que el Señor me diga: no te conozco. Mira lo que dice la palabra en Romanos capítulo 8. Apúntalo, yo lo tengo aquí escrito, yo te lo voy a leer rápidamente. Capítulo 8, del 9 al 16, dice el apóstol Pablo en la palabra de Dios: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos y hermanas, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Dice más, verso 15 y 16 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos
hijos de Dios. ¿Te dice el Espíritu Santo, tu espíritu, de que tú eres hijo o hija de Dios? ¿O tienes alguna duda? Quizás hay alguien que nos está viendo y ahora esté diciendo, pues yo tengo dudas. Yo tengo alguna duda. También para esas personas que nos están escuchando es este mensaje. En Primera de Juan, el apóstol Juan, capítulo 5, dice en el verso 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Hermanos, la palabra de Dios. Y soy breve, queridos hermanos, para pasar al texto que tenemos en esta mañana. La palabra de Dios nos habla de que los hijos de Dios, de que las hijas de Dios andan en el Espíritu, porque están llenos del Espíritu. Han muerto a la carne porque viven el Espíritu, porque el Espíritu los vivifica, el cual nos ha sido dado por creer en el Hijo de Dios. Y el que tiene el Hijo de Dios tiene la vida, y esta vida es la vida eterna, que ha sido dada, porque nuestras vidas han sido limpiadas con la sangre del Cordero, del Cristo, del Hijo de Dios. Aquellos que tienen al Hijo es porque han entregado su corazón y han recibido a Cristo, no tan solo como Salvador, sino como Señor de sus vidas. El Hijo de Dios, y quien tiene al Hijo tiene la vida eterna, y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Jesús tuvo una conversación con Nicodemo, que lo conocéis, ¿verdad?, del nuevo nacimiento. Y habló del nuevo nacimiento. Tienes que nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo, a un rabí, a un hombre serio, profundo en la palabra, noble. Tiene que nacer de nuevo. Pero Pablo también habla a los corintios de que son nuevas criaturas y de todas las cosas viejas pasaron. Y Pablo le va a decir lo siguiente, porque el amor de Cristo, 2 Corintios capítulo 5 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, nuestro Señor Jesucristo, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conociésemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El cristiano, el hijo, la hija de Dios, se tiene que identificar. Y se identifica con una nueva vida. Ahora la pregunta, ¿tú estás viviendo una nueva vida o sigues viviendo la vida y la misma vida de siempre? ¿Por qué? Porque si vives la misma vida de siempre, quizás en esta mañana el Espíritu Santo te tenga que decir algo, querida hermana y querido hermano, con todo mi corazón. Quizás te tenga que decir algo. ¿Por qué? Porque dice el texto, y por todos murió, para que los que viven, es decir, para los que viven por el cuerpo de Cristo, por la sangre de Cristo, porque son hijos o hijas de Dios, dice, ya no viven para sí, para ti, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, de que los hijos de Dios se identifican que ya tú no eres dueña ni dueño de ti, sino que Cristo es tu dueño, es tu Señor, es tu soberano. Ya no es lo que tú piensas, no es lo que tú crees, no es lo que tú quieras, no es lo que te dijeron ni lo que te enseñaron, sino lo que ahora tu Señor y Salvador quiere decirte
quiere enseñarte y por dónde te quiere llevar. Es su gobierno sobre tu vida. Ahí se identifican los hijos de Dios. Y hoy te quiero revelar esto que está revelado en la palabra, pero que quizás tú no has caído. Muchas veces vivimos igual. No, quiero decirte algo, querido hermano y hermana. No, yo es que ya no fumo, ya no sé qué. Eso es igual. ¿Igual en qué sentido? En que hay personas que no creen en el Señor y dejan de fumar y son muy educados y hablan muy bien. No, no es eso. Cristo viene a tu corazón y a mi corazón para perdonar nuestros pecados, para acercarnos a Él, porque estamos destituidos, separados de Él, pero para crear un nuevo ser dentro de nosotros. Nuevas personas, nuevas criaturas, algo nuevo dentro de ti y dentro de mí. Si tú y yo seguimos igual, nada ha hecho el Señor. O tú no lo has dejado, o es que no está contigo. Hermano y hermana, hay algo profundo en lo que esta mañana yo quiero que reciba la iglesia. Porque, como decíamos la semana pasada, tenemos que ser entendidos en los tiempos y Cristo viene y va a llamar a la puerta. Viene. No, yo es que... No. Bueno, yo es que me dijeron, es que yo pensaba, es que yo estoy bien como estoy. Vuelvo a recordarte, camarón que se duerme. La iglesia, querido hermano y hermana, los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu, andan en el Espíritu, son vivificados por el Espíritu, han nacido de nuevo, tienen al Hijo de Dios en el corazón, están preparados para tener ese encuentro con el esposo, con el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Han entregado su vida, su corazón, todo su ser a Cristo. Ya no se gobiernan ellos, gobierna el Espíritu Santo. Amén. Eso es una conversión. Amén. Una cosa es convencerte y otra cosa es convertirte. Hay muchísimas personas que están convencidas de que son cristianas aún, de que Dios existe, pero ser conversión desde la perspectiva bíblica es otra cosa. Eso es otra cosa. Y hermanos, si hay características de una conversión. Y en este texto que hemos leído de la samaritana, quiero darte 5 enseñanzas rápidas de lo que fue la conversión de la samaritana, de la mujer samaritana. Y voy a ser rápido. El viaje de Jesús por Samaria, ya comenté al principio, era un encuentro, ¿verdad?, con esta mujer. Él sabía que tenía que encontrar a esta mujer allá en el pozo. Su conversión, ese agua viva, Jesús saltó cuatro obstáculos que podemos ver. Saltó el obstáculo de la raza, la samaritana, los samaritanos. Él no tuvo en cuenta que esa mujer era samaritana. Él no tuvo en cuenta su género, que era mujer y que no podía, como judío, no podía hablar con una mujer en público. Él no tuvo en cuenta su pecado. Jesús no tuvo ningún tipo de prejuicios porque sabía de que ese alma estaba allí y que ese alma necesitaba la salvación. Amén de que ese alma iba a ser utilizada para la salvación de otros. Leemos estos textos porque quiero en esta mañana que veamos los aspectos de la conversión de esta mujer, las características que pueden tener de manera breve, sencilla, una conversión. Y hay 5 pasos que caracterizan el testimonio de esta samaritana y la predicación de Jesús. Es aquí donde vamos a ver lo necesario para la iglesia. La iglesia no está llamada, querido hermano y hermana, a reunirse algún que otro día. La iglesia está llamada a dar testimonio del Salvador del mundo, a vivir realmente una vida apasionada por Jesús. La iglesia está llamada a estar preparada esperando al esposo. El Señor no quiere una iglesia triste, despistada, apática, una iglesia cómoda, indiferente, autosuficiente, tibia, como alguna de las iglesias de Apocalipsis, ¿verdad?
dormida. El Señor quiere una iglesia llena de aceite. El Señor quiere una iglesia llena del Espíritu Santo, de su presencia, porque Él está con nosotros. El Señor quiere que su iglesia en estos tiempos levante la vista y vea de que ya el campo está para la cosecha. Los discípulos dijeron: Señor, no, todavía no. Pero dice Jesús: alzad vuestros ojos, ya los campos están listos. Nosotros nunca queremos, nosotros nunca estamos dispuestos, nosotros nunca vemos el momento. Pero Jesús dice: ya es el momento, alzad vuestros ojos porque los campos están listos. Amén. Esta mujer, hermanos, forma ahí 5 características de su conversión. La iglesia que en estos tiempos debe de vivir una vida gozosa y una vida con pasión, la pasión de la presencia del Señor, una iglesia que está llena del fruto del Espíritu Santo, llena de dones, ¿verdad? Preparada y velando porque el tiempo se acerca. Es la que tiene que mirarse en esta mañana, en estas 5 enseñanzas. Y la primera que podemos ver es que la samaritana, del versículo 15 al 18, ella escucha atentamente la palabra de Jesús. Ella escucha atentamente la palabra del Dios encarnado. A ella no le entra la palabra por un oído y le sale por otro, sino que escucha atentamente la palabra de Dios, porque es Dios hablando. Yo no sé tú, hermanos, yo llevo muchos años en el Evangelio y ya bastante como pastor. Y desde que me convertí no hay día, aún cuando estoy enfermo aún más, no hay día que pasa sin leer la palabra. No hay día que yo paso sin leer la palabra. Todos los días 2 o 3 horas leo la palabra de Dios. Y cuando leo la palabra de Dios todavía mi corazón se quebranta. Los pelos se me ponen como pelos de gallina. ¿Sabéis por qué? Porque el Espíritu me dice: óyeme, porque te estoy hablando. Y cuando me dice óyeme, te estoy hablando, es Dios el que me está hablando. Yo no sé si a ti te ocurre, pero te debería de ocurrir. Cuando nos ponemos delante de la palabra de Dios, decir: calla, que se pare el mundo, porque Dios me está hablando. Hoy la propia iglesia tiene la Biblia, no sé, como algo más. Nos hemos acomodado a que Dios nos hable. Es algo ya natural, es algo ya... Es la palabra de Dios. Dice que la samaritana, dice que estuvo escuchando la palabra de Jesús y dice que puso atención. Os quiero decir algo, hermano y hermana. Por el oír, dice que viene la fe. Por oír la palabra de Dios viene la fe. Romanos capítulo 10. Pero la palabra está dirigida a su corazón de tal manera que le revela el estado pecaminoso donde ella está y ella estaba viviendo. Oye, samaritana, llama a tu marido. Jesús lo sabía. Y daros cuenta con la sabiduría, para no herirla, para no dañarla, con la sabiduría que Jesús la confronta con su pecado. Oye, llama a tu marido. No, es que mi marido... No, ya yo lo sé. Si 5 maridos has tenido y ahora el que tiene no es tu marido, yo lo sé. Pero lo que quiero es que tú te des cuenta, de lo que hay en tu corazón. Jesús confronta a la persona, a esta mujer, y lo hizo contigo y lo hizo conmigo el primer día o el segundo día cuando escuchamos la palabra y Jesús nos confrontó y nos dimos cuenta de que éramos pecadores. La palabra de Dios, Dios hablando en nuestro corazón. Es la primera característica de una conversión, atentos a la palabra. Porque por la palabra, el oír la palabra, viene la fe. Amén. Hoy queremos oír cosas
cosas bonitas, cosas que nos suenen bien a los oídos, cuando nos hablan de que necesitamos arrepentirnos, cuando nos hablan de esto, cuando nos hablan... Eso no lo queremos escuchar. Lo que queremos escuchar es que todo nos va a ir bien, que somos unos fenómenos, que somos los mejores y más maravillosos del mundo. Pero la palabra continuamente desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, lo que nos lleva es a una profunda y mejor relación con Dios. Y para eso continuamente tú y yo nos tenemos que estar mirando delante de Dios y quitándonos cosas que a Él no le agradan. Jesús le dice que es una pecadora y que necesita la salvación. Ella tiene un gran problema, querido hermano y hermana. Ella tiene un problema y no es el económico, ni la enfermedad. Hay personas que vienen a la iglesia porque están enfermas. Y hay quien es sanada y se va, y hay quien cuando no se sana también se va, porque vino por la enfermedad, porque estaba enferma, y viene a que el Señor la sane. Viene buscando el milagro, pero no viene buscando al Dios de los milagros. Viene buscando el milagro, pero no busca a Jesús, al Salvador, al Cristo, al Mesías, al Señor, al que gobierna, al soberano. A Dios, aunque dé o no dé nada, sigue siendo Dios. Y el ser humano le debe adoración y gloria. Ella tenía un gran problema. No era la enfermedad, no era el económico. No se ve de que esta mujer tenía ansiedad o depresión o estaba sumida a punto de suicidarse. No se ve nada de eso. Ni es que tenía un problema con los familiares, con el esposo, si era golpeada, no era golpeada, si tenía violencia de género. No se ve nada de eso. Lo que se ve es que ella tenía un problema, y es el problema que tiene el ser humano, que estamos separados de Dios y que nos tenemos que reconciliar con Dios, porque todos somos pecadores. Pero ella escucha la palabra y la aplica, que es la segunda enseñanza. La aplica en el versículo 25 y 26, que ahí lo tenéis, ¿verdad?, del Evangelio 4 de San Mateo. Obediencia y aplicación. Ella doblega su corazón. La segunda enseñanza, doblega su corazón. No se queda ensimismada en su soberbia, en su orgullo, diciendo, hay que ver lo que me está diciendo. No, ella doblega su corazón. Ante las palabras de Jesús y la exposición de su situación, ella, yo creo que se sentiría desnuda, ¿verdad? La ha confrontado con su condición. 5 maridos has tenido, el que tiene ahora no lo es. La han cogido infraganti. Eres una pecadora. Como todo el mundo, nadie se libra. Pero la palabra le ha llegado. Amén. Y no cualquier mensaje. Ha llegado el mensaje del Evangelio. Le ha llegado la buena noticia. Cristo es la solución. Amén. Delante de ella estaba la solución, el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Ella se siente perdida, pero allí estaba la solución. Cristo. Aquellos que oyen la palabra y tienen un encuentro con Jesús, doblegan su corazón, se percatan de su situación y de su necesidad de reconocer a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Y quieren cambiar y que el Señor empiece a gobernar sus vidas por encima de todo. ¿Qué es lo que ocurre cuando esto ocurre? El tercer paso. Ella oye la palabra, doblega el corazón porque obedece y aplica la palabra de Dios, la aplica a su vida. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Dice que deja lo más importante. ¿Qué es lo que dejó? El cántaro. Deja el cántaro. Verso 28, la primera frase. Deja el cántaro. En aquel tiempo, tener un cántaro era hoy, no sé, como tener, no sé, ¿qué decirte? Un frigorífico. No sé, algo aún mucho más importante que un frigorífico. No sé, algo muy importante. Que tú casi no puedas vivir sin eso. El móvil. El móvil.
Gloria a Dios, aleluya. Hay cosas que ¿verdad? Que sí, que son importantes en nuestras vidas. Pues dice que ella dejó el cántaro. En aquellos momentos, hermano, era tan necesario un cántaro. Dice que ella deja su cántaro y lo dejó a los pies de Jesús. En aquellos tiempos un cántaro era tan necesario que si no tenía un cántaro, te morías de sed. Padecías sed. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, os podéis imaginar ahora cuando veis algún programa informativo, un documental, cuando veis el África más profunda y veis a las mujeres con los cántaros que tienen que ir muy lejos a por agua. Este tiempo tenían que ir kilómetros andando. Por lo tanto necesitaban un cántaro. Llenaban el cántaro de agua porque ese cántaro seguramente era para días, para largos días. Si no tenían un cántaro, no tenían agua. Necesitaban agua para comer, necesitaban agua para su higiene, necesitaban agua para la comida. Era algo de vital importancia un cántaro. Era algo que el que tenía un cántaro lo apreciaba, como tú puedes apreciar tu automóvil, tu casa, algo que... Es decir, algo valioso. Muy valioso. Muy valioso. Y lo que ella tenía, cuando ella escucha la palabra y aplica la palabra a su corazón, lo más valioso lo deja a los pies de Jesús. Cuando nuestro corazón se doblega a la verdad de Dios, cuando nuestro corazón se doblega a la palabra de Dios, lo dejamos todo, por muy importante que sea para nosotros. Dejamos los consejos que nos hayan dado, dejamos todo, lo más necesario para nosotros, lo dejamos a los pies de Jesús. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, todos nuestros pensamientos, nuestras riquezas, lo que a mí me llena, lo que a mí me hace feliz, todo somos capaces de dejarlo a los pies de Jesús. Amén. Amén de dejar evidentemente las amarguras, las soledades, las opiniones, de dejar las ansiedades, los temores, los golpes que a ti o a mí nos han podido dar, los daños en nuestra alma, las heridas de nuestra alma, todo aquello que quizás está en nuestro interior y que quizás tiene algún valor para nosotros, lo dejamos a los pies de Jesús. Todo es dejado a los pies de Jesús, porque Jesús nos perdona, porque Jesús nos libera de todo peso y nos despoja de toda atadura en la cruz del Calvario. Amén. Todo lo que es una carga o aún lo más necesario como el cántaro es dejado en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos libera, nos cambia, nos salva, nos sana y nos da la paz y la vida en abundancia que tú y yo necesitamos. Amén. Es algo automático que sucede cuando hay realmente una verdadera conversión. Si tú tienes algo que todavía no has entregado a Cristo, en esta mañana hazlo. 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 Porque eso te va a identificar como que eres alguien que oyes la palabra y la aplica en obediencia en tu corazón. Amén. Pero hay algo que, en cuarto lugar, que se ve también en la conversión de esta mujer. Su vida cambia, toma sentido, toma propósito, se enfoca
en algo aún más trascendental que lo que ella se había enfocado en aquellos momentos. Si se había que adorar allí, o había que adorar en el monte, o en Jericín, o a dónde había que adorar. O si era samaritana o judío. Ella se enfoca en lo trascendental, en lo importante, en lo que cobra para ella sentido. Tiene algo que decir y tiene algo que hacer. Dice que ella se va de donde estaba Jesús. Dice el verso 28, dice la primera frase, la que hemos leído, de que dejó su cántaro, dice, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, deja el cántaro allá en el pozo, y sale corriendo hacia la ciudad para encontrarse con los hombres. Se enfoca en algo importante en su vida, en algo mucho más importante que todo lo que había habido en su vida. Aquellos que hemos sido impactados por Jesús, que lo hemos conocido y recibido en nuestro corazón, no nos quedamos quietos, nos ponemos en movimiento. La iglesia se pone en movimiento, la iglesia actúa. Y la iglesia, hermano, que no se mueve, se vuelve cómoda. La iglesia que no se mueve, es cuando hay una hermana que me estaba diciendo en esta mañana que llevaba ya unos días que no estaba trabajando y demás. ¿Y qué te ocurre cuando tú llevas muchos años trabajando y dejas de trabajar por unos días? Que ya dices, uy, qué bien estoy, que ya no quiero volver a trabajar, ¿verdad? Tomando ese ejemplo, es lo que nos pasa. La iglesia que no se mueve, nos volvemos cómodos y cada vez más cómodos. Es como cuando tú te sientas en el sofá, qué bien estoy en mi sofá, ¿verdad? En ese mando a distancia, y todo lo tenemos en el televisor, entramos en YouTube, en tal, en cual, y ahí lo tenemos todo, tenemos ahí nuestro mundo. No nos queremos mover, estamos muy cómodos. Pero esa no es la iglesia que está preparada. Esa es la iglesia que vive dormida, que vive en sus cosas y no en las cosas de Dios. Esta mujer dice que sale corriendo porque se ha conocido a Jesús, ha doblegado su corazón y ahora sale corriendo en busca de aquellos que necesitan oír. Hoy la iglesia es a ver qué recibo hoy, ¿verdad? Y está bien, venimos aquí a recibir, pero por encima de todo, a darle gloria a Dios. Amén. Tú tienes que venir con el pensamiento, Señor, voy a la reunión que tú me convocas para darte gloria a ti junto con mi familia, junto con mis hermanos. Amén. Hoy mucha iglesia es parte de eso de a ver qué recibo, a ver qué me dice el pastor, a ver qué escucho, a ver qué tal, dame. Estamos como los gorrioncitos, eso así con el pico, a ver qué recibo, ¿no? Y la iglesia madura es la iglesia que da. ¿Sabes por qué? Porque dice que el dar es mejor que recibir. Porque el que da es porque tiene. Los que reciben es porque no tienen y necesitan que se les dé. Pero cuando tú das es porque tú tienes. La iglesia madura tiene y tiene que dar. Y tiene que dar. Por eso, hermano, la iglesia madura está preparada, llena del Espíritu Santo, actúa, se mueve y dice lo que ha recibido y visto. Dice que esta mujer deja el cántaro. Deja el cántaro, sale corriendo, va a la ciudad en busca de los hombres. Y en quinto lugar, acabo aquí, queridos hermanos, esta quinta característica, lo que has oído, lo que has visto, lo que has experimentado, eso es de lo que tú vas a hablar. Dice el versículo 29 ahí, ¿verdad? Venid, ved a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. Versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Verso 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Es decir, ella va a hablarle de lo que ha experimentado su corazón, de lo que ha podido vivir, de lo que ha sentido, de lo que ha experimentado, de lo que el Espíritu Santo hizo en aquellos momentos con ella, trasladándole la palabra a su corazón. Ella oye la palabra, la aplica a su corazón en obediencia, doblega su corazón, deja lo más importante, se mueve, actúa, va, viene, trabaja, labora y habla
de aquel que le ha dado la vida, le ha dado el agua que salta para vida eterna, agua que jamás iba a tener sed. Cuando hay una verdadera conversión, se habla del Salvador del mundo. Se habla del Salvador del mundo. Cuando hay una verdadera conversión, se habla de lo que tú has experimentado y has sentido. Si tú has vivido un encuentro con Cristo, yo no concibo, hermano, permitidmelo, yo no concibo a ningún hijo o hija de Dios callar frente a alguien que necesita un mensaje. Yo no concibo un hijo o una hija de Dios que se calle mudo y no predique el Evangelio. Y no te estoy hablando de discursos teológicos, porque no son discursos teológicos. Lo que tú tienes que mostrarles a Cristo es lo que Jesús ha hecho en ti. Y es lo que la samaritana dijo: venid y ved, porque este hombre me ha dicho algo que solamente él me podía decir. No se ve ningún discurso, no se ve ninguna predicación, no se ve ningún bosquejo sistemático, no se ve ningún estudio hermenéutico ni exegético, no se ve ningún tipo de predicación, sino se ve lo que ella había sentido en su corazón, lo que ella había experimentado en su corazón. Yo he conocido a Jesús, porque Jesús me ha dado agua, me ha dado vida, me ha dicho lo que yo era y he sentido el perdón en mi corazón. Hermanos, quien ha tenido un encuentro con el Salvador del mundo habla y da testimonio de él. El Cristo, el Mesías, el Redentor, el Libertador, el Ungido, el Salvador de nuestras almas, aquel que nos da la victoria, que nos da vida y vida en abundancia, y vamos caminando con Él de triunfo en triunfo y nos hace más que vencedores. Por eso, hermanos y hermanas, en esta mañana, estas 5 características de esta conversación, de este modo tan sencillo que te he querido compartir, quiero que tú y yo hagamos una reflexión en esta mañana. Y amén aquellos que nos van a escuchar en estos días, porque también es para ellos. Tú y yo estamos convertidos o convencidos, porque Cristo viene, queridos hermanos y hermanas. Cristo viene, es la causa. Cristo viene. Y la iglesia en estos tiempos se tiene que preparar y estar llena del aceite del Espíritu Santo. Es la clave. Yo conozco a hermanos y hermanas que tienen que trabajar sus vidas. Hay hermanos y hermanas que tienen que llevar cosas a los pies de Jesús. Hay hermanos y hermanas que se tienen que decidir. Hay hermanos y hermanas que tienen que bajar a las aguas porque todavía no se han bautizado y se tienen que bautizar. Si son obedientes a la palabra, la aplican a la palabra, doblegan su corazón. Si es verdad que se han convertido o tienen que recapacitar y decir: Jesús, Señor, perdóname, porque quizás aquella vez yo creía que sí, pero me he dado cuenta que no. Gracias por la palabra que hoy se me está predicando, porque hoy me estoy dando cuenta. Dice de un predicador muy antiguo, siglo XVII, de que iba en un barco para Estados Unidos, de Inglaterra, cansado de predicar, erudito, escritor de libros, temas de teología. Y dice que en aquel barco, este predicador ya anciano tuvo un encuentro con Jesús. Se dio cuenta que él estaba convencido de que Dios existía, pero había cosas en su corazón y el Espíritu Santo lo llamó al arrepentimiento. Y allí se dio cuenta que tenía que arrepentirse, que no se había convertido, que todavía llevaba muchos cántaros encima de él, que no se doblegaba la palabra de Dios, que no la aplicaba como la tenía que aplicar la palabra de Dios. Sencillamente hoy el Espíritu te ha querido ilustrar de manera sencilla la conversión de esta mujer samaritana.
ella oye la palabra, pone atención, porque es Dios quien habla. Es Dios. Cuando se abre la palabra, es Dios quien habla. Cuando Dios habla, tú no te puedes quedar impasible ante la voz de Dios. Tú tienes que aplicar la palabra a tu corazón, doblegar el corazón. Hermanos, cuando Dios nos habla, dejamos todo aquello que nos impide. Muchas veces no hacemos cosas en el Señor por cosas que tenemos en nuestros corazones. No es que no puedo, no es que esto, no es que lo otro, no es que patatín, no es que patatán. ¿Cómo es posible que si tú y yo somos hijos de Dios, podamos poner cosas que no tienen tanto interés por encima de los intereses de Dios, por encima de los intereses del reino? Nos movemos y por encima de todo, hermano y hermana, un día un pastor predicando en un estudio que se había hecho, dice de que cada vez que sonaba este ruido, moría una persona. Niño, mujer, quizás anciano, y sin Cristo. Sin Cristo. Jesús, a través del Espíritu Santo, convierte, pero la responsabilidad del mensaje lo tenemos tú y yo. Amén. Lo tenemos tú y yo. Dios ha dejado aquí a la iglesia para esto. Amén. Si hubiera sido para llevarnos al cielo, te hubieras convertido, el Señor te lleva al cielo. ¿Para qué te deja aquí? Si te deja aquí, es para que tú y yo hagamos lo que hizo la samaritana: salir corriendo y decir a la ciudad: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Amén. Y quiere tener un encuentro contigo. Amén. Quiere tener un encuentro contigo. Cierra tus ojos, hermanos. Si de verdad hemos sido impactados por Jesús y hemos experimentado una verdadera conversión, estamos preparados. Se nos tiene que ver estas 5 características. Viviendo con pasión la vida en Jesús y diciendo a todo el mundo: venid y ved. Quien ha tenido una verdadera conversión entiende los tiempos y sabe que la hora llega y que nuestros pecados nos separan de Dios, que nuestros familiares y aquellos que no han conocido a Jesús no estarán en las bodas del Cordero. Por eso tenemos que hablar de la solución para este mundo. Amén. De aquel que trae paz, sanidad, perdón, libertad, que es nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, con todo mi cariño, pido que ahora el Espíritu Santo te hable a lo más profundo de tu corazón. Si nuestra conversión es genuina, verdadera, tenemos que mostrar estas cosas. Amén. Ser atentos a la palabra de Dios. Atender a la palabra de Dios. Ser obedientes a ella, doblegando nuestro corazón, aplicándola. Dejándolo las cosas que no son importantes, interesantes, y dedicándonos a lo más importante, que es al reino de los cielos. Las demás cosas vienen por añadidura. Predicamos la palabra del Señor, predicamos a Cristo. Si eres y forma parte de la iglesia preparada, llena de unción por el aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, tienes que mirémonos si estas características están en nosotros.
Aquel que no escucha y aplica la palabra y no se despoja de todo, levantándose y dando testimonio de Cristo, es que no ha conocido a Cristo. La iglesia tiene un llamado a vivir en plena comunión con el Espíritu Santo, a vivir llena del Espíritu Santo, pues el Espíritu es quien vivifica, prepara y rompe toda limitación, quita todo freno e impedimento. Es aquel que restaura, que renueva, que vivifica, que sana, que limpia. Es el Espíritu Santo quien despoja de nuestras vidas todo aquello que apaga, toda desgana, toda apostasía, toda falta de compromiso, de entrega, de santidad. Y es el Espíritu quien nos llena del fuego del cielo, el Espíritu Santo. La iglesia está viviendo tiempos difíciles, peligrosos, y nos tenemos que cubrir con el fuego del Espíritu de Dios. Aleluya. La iglesia necesita un avivamiento en estos tiempos. La iglesia necesita un avivamiento en estos tiempos. La iglesia necesita ir al altar una vez más y pedir a Dios que la llene del Espíritu Santo para vivir en esa plenitud, cada día la plenitud del Espíritu Santo. Cierra tus ojos, querido hermano y hermana, en esta mañana. Cierra tus ojos y vamos a orar en esta mañana. Aleluya, aleluya. Oh Dios, lleva tu vida una vez más en esta mañana al trono de gracia, al trono de gracia, al trono de gracia. Aleluya. Que estas características se vean en tu vida,